¿Se imaginan poder predecir el futuro? O bueno, al menos el futuro de la tecnología. Saber cuándo va a fallar un sistema o de dónde vendrá el próximo ciberataque. Pues, ¿qué creen? No es magia, son matemáticas puras y duras. Hoy vamos a clavarnos en la probabilidad aplicada, para ver cómo esos conceptos que a veces parecen tan abstractos en clase se convierten en herramientas superpoderosas para tomar decisiones críticas en el mundo real. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Suena a ciencia ficción, pero la respuesta corta es que sí, hasta cierto punto. Y la clave para descifrarlo es justamente la probabilidad. Nos da el poder de tomar toda esa incertidumbre, todo ese no sé qué va a pasar, y convertirlo en un riesgo que podemos medir, entender y, lo más importante, gestionar. Ok, ¿listos? Este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero vamos a aterrizar la idea de la probabilidad en el día a día. Luego nos vamos a ensuciar las manos con dos casos prácticos, uno de ciberseguridad y otro de centros de datos. Al final hacemos un repaso de los conceptos clave que usamos y cerramos con una reflexión importante. A ver, mucha gente escucha probabilidad y piensa en lanzar monedas o en juegos de cartas. Pero en el mundo real, en los negocios y la tecnología, es una verdadera ventaja competitiva. Permite anticipar problemas, usar los recursos donde más se necesitan y al final del día, tomar decisiones basadas en datos, no solo en corazonadas. Vámonos al primer desafío. Ahora, imaginen que somos consultores de ciberseguridad. Nuestro trabajo es analizar las amenazas para diferentes empresas y básicamente ponerle un número al riesgo que corren. Aquí está la carnita. Estos son nuestros datos base, que salen de analizar lo que ha pasado en años anteriores. Nos dicen la probabilidad anual de que una empresa cualquiera sufra uno de estos ataques. Y ojo, el ransomware, con un 40%, se ve que es el villano principal de esta historia. Y aquí viene la primera pregunta interesante. Hay que poner muchísima atención a esa palabra. Exactamente. No nos preguntan por al menos 2 o máximo 2. Quieren saber la probabilidad de que el contador marque un 2 preciso. Y esa palabrita lo cambia todo, porque nos indica exactamente qué herramienta matemática tenemos que sacar. Y esa herramienta es la famosa distribución binomial. Suena súper técnico, pero la idea es bien sencilla. Es perfecta para situaciones donde solo hay dos sopas. O pasa algo o no pasa. En nuestro caso, o la empresa sufre el ataque de ransomware, a lo que llamamos éxito, o no lo sufre, que sería el fracaso. Y ya está. La fórmula nos ayuda a contar cuántos éxitos K queremos en un número total de intentos N. Ahora, vamos a desmenuzar el cálculo. El primer paso, C32, es combinatoria. Nos dice que hay tres maneras diferentes en que el ataque puede afectar a dos de las tres empresas. Luego, calculamos la probabilidad de los dos éxitos, o sea, 0.40 por 0.40. Después, la probabilidad del único fracaso, la empresa que se salvó, que es 0.60. Y al final, simplemente multiplicamos estos tres resultados. Y el resultado es 0.288, o para que se entienda mejor, un 28.8%. Esto ya no es un yo creo, o a lo mejor, es un dato duro, un número concreto que un director puede usar para decidir cuánto dinero invertir en ciberseguridad este año. Ok, pasamos a un reto diferente. La pregunta ahora usa las palabras al menos una. Esto se complica un poquito, porque al menos una significa que puede ser una empresa, o dos, o las tres. Podríamos calcular cada uno de esos escenarios y luego sumarlos, pero hay una forma más inteligente. Y es que casi siempre en probabilidad hay un atajo. En lugar de calcular todos los casos que sí nos interesan, es mucho más fácil calcular el único escenario que no nos interesa, que ninguna empresa sufra un ataque. A esto se le conoce como la regla del complemento. Vamos a hacer las cuentas. Si la probabilidad de un ataque APT es del 25%, entonces la probabilidad de que no ocurra es del 75%, o sea, 0.75. Para que ninguna de las tres empresas sea atacada, elevamos ese 0.75 al cubo. Eso nos da la probabilidad de que las tres se salven. Y para terminar, restamos ese número de 1, que representa el 100% de las posibilidades. Y listo. La probabilidad de que al menos una tenga problemas es del 57.81%. Perfecto. Dejemos por un momento la ciberseguridad y cambiemos de cachucha. Ahora estamos a cargo de un centro de datos gigantesco, con filas y filas de servidores de diferentes marcas. Nuestra misión es entender qué tan confiable es todo esto. Primero, el panorama general. Como vemos en la gráfica, la marca alfa es la que domina nuestro centro de datos, con un 40% del total. Luego le siguen beta y gamma. Este es nuestro punto de partida, la foto de cómo estamos hoy.
Pero aquí es donde se pone bueno. A pesar de que tenemos menos servidores de la marca Gamma, son los que fallan más seguido, un 10% cada mes. En cambio, los alfa, que son la mayoría, también son los más confiables. Aquí ya se empieza a contar una historia interesante. Ahora, imaginen que suena una alarma. ¡Pum! Un servidor acaba de fallar. No sabemos cuál, solo sabemos que falló. La pregunta es un poco como de detective. Si tuviéramos que adivinar, ¿de qué marca es más probable que sea ese servidor dañado? Específicamente, ¿cuál es la probabilidad de que sea un alfa? Para resolver este tipo de acertijos de ingeniería inversa de la probabilidad, necesitamos una de las herramientas más elegantes de las matemáticas, el teorema de Bayes. Es una fórmula que en palabras sencillas nos permite actualizar nuestras creencias iniciales cuando recibimos nueva información. Nuestra nueva información es un servidor falló. El cálculo se hace en 3 partes. Primero, necesitamos la probabilidad total de que cualquier servidor falle, no importa la marca. Es un promedio ponderado, sumamos el resultado de multiplicar el porcentaje de cada marca por su tasa de falla. Eso nos da un 7.3%. Segundo, nos enfocamos en alfa. ¿Cuál es la probabilidad de que un servidor sea alfa y que además falle? Solo multiplicamos sus porcentajes, 40% por 5%, que nos da 0.02. Y el tercer paso es la magia de Bayes. Dividimos el resultado del paso 2 entre el resultado del paso 1. Y aquí está la respuesta, 27.4%. Fíjense qué interesante. Aunque los servidores alfa son el 40% de nuestro centro de datos, solo son responsables de un 27.4% de las fallas. Esta información es solo molido a la hora de decidir si renovamos un contrato con un proveedor o no. Muy bien, vamos a hacer una pausa rápida para recapitular las herramientas que acabamos de usar, porque son súper poderosas. No son solo fórmulas, son formas de estructurar el pensamiento ante la incertidumbre. Este fue nuestro arsenal. Usamos la distribución binomial para contar éxitos de forma precisa. La regla del complemento fue nuestro atajo para ahorrarnos trabajo. Y la ley de probabilidad total, junto con el teorema de Bayes, fueron como nuestra lupa de detective para diagnosticar problemas. Pero antes de terminar, hay una pregunta final que es clave. Todos estos números que usamos, ese 5% de tasa de falla o el 40% de probabilidad, ¿de dónde salieron? ¿Alguien se los sacó de la manga? Por supuesto que no. La respuesta está en los datos, en la historia. A esto se le llama el enfoque frecuentista. Se basa en observar qué ha pasado muchísimas veces en el pasado para poder estimar qué tan probable es que algo ocurra en el futuro. No es adivinación, es un análisis basado en la experiencia. Y con esto cerramos este análisis. Hemos visto que el verdadero poder de la probabilidad está en su aplicación a problemas del mundo real. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué otra decisión importante en el campo de estudio o de trabajo que les interese podría analizarse y mejorarse usando estas mismas herramientas? Ahí se los dejo de tarea. Muchas gracias por acompañarnos.